el enlace del CIPAS para que podamos, el enlace de la asistencia para que la podamos desarrollar. Entonces, un momento, por favor. Ya la voy a compartir. Bueno, como primer punto de nuestra agenda tenemos que vamos a hacer un checklist de las actividades. Como podemos observar dentro de las actividades que vamos a realizar para esta entrega número 4, caso 4, que se llama aplicar conceptos comerciales y tributarios, tenemos planeados la elaboración o la aplicación de un cuestionario. El cuestionario como tal tiene una totalidad de 10 preguntas. Para poderlo realizar, usted cuenta con 60 minutos y tiene 2 intentos. La idea es que el cuestionario da asignación de 100 puntos, son automáticos y los cuales se dan al momento de finalizar el cuestionario. Si se tiene alguna dificultad, alguna duda, algún comentario al respecto, pues les invitamos a que por favor nos lo hagan saber para que de esta misma forma tengamos la oportunidad de apoyarlos. El cuestionario es de calificación automática. Reitero nuevamente, cuentan con 10 puntos o 10 preguntas alrededor de la temática que se ha venido trabajando durante este periodo y se cuenta con 1 hora adicional. Hay 2 intentos para resolverlo. Fecha de cierre del cuestionario el día 14 de mayo. Como complemento, más bien como un pequeño aporte al proceso de recordar un poco estos conceptos, vamos a mirar el Código del Comercio. Código de Comercio es este código que se establece para todos aquellos que realizan actividades comerciales y mercantiles en Colombia. Dentro de los capítulos del Código de Comercio tenemos un capítulo que nos habla directamente de lo que son los comerciantes, lo que son las operaciones mercantiles, los deberes de los comerciantes cuando se pierde la calidad del comerciante. Y adicional tenemos aquí otro capítulo que habla directamente de lo que son las empresas y las sociedades. En cuanto a los comerciantes, ¿qué hay que recordar? Que los comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Y para poder adquirir esa calidad de comerciante, pues se debe registrar en el registro mercantil. Por eso se debe de realizar la inscripción a través de la Cámara de Comercio como comerciante o como una persona que ejerce una actividad mercantil. ¿Cuándo se presume que una persona, una empresa esté haciendo ejercicios de comercio? Primero, cuando se tenga una inscripción en el registro mercantil, cuando se tenga establecimiento de comercio abierto y cuando se anuncia al público como comerciante para cualquier medio. ¿Quiénes están habilitados para realizar esta? Los comerciantes que anuncian realizar una actividad y quienes no están habilitados, es decir, quienes no pueden ejercer actividades de comercio. Las empresas que entran en quiebra, los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales y las demás personas a quienes la ley les prohíbe el ejercicio de realizar esta actividad mercantil. ¿Cuándo se pierde la actividad? ¿Cuándo perdemos esa oportunidad de ejercer una actividad comercial? Cuando nos consideremos incapacitados o inhabilitados para realizarlo, cuando la persona o en cabeza la persona a la cual se realiza haya fallecido, pues ya esa persona no va a seguir generando, no va a seguir funcionando como comerciante, sino que pues se tiene que hacer como una transcripción de la información para que quienes ejerzan la actividad comerciante o mercantil en este caso sean sus herederos. Dentro de las obligaciones de los comerciantes, en el artículo 19 del Código de Comercio establecen 5 que son muy importantes. Primero, que se matriculen al registro mercantil, inscribirse, llevar contabilidad, conservar los documentos, denunciar ante el juez
temas de competencia desleal o cesación de pago corriente de las obligaciones. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que cuando se ejerce una actividad comercial, ya hablamos de lo que no son actos mercantiles. Permítanme un segundo, ya les muestro acá ay, que la hice. La empresa empieza a desarrollar algunas obligaciones. Dentro de esas obligaciones, pues sabemos que se tiene que inscribir ante Cámara de Comercio, tiene que registrar sus actividades comerciales y debe de empezar a llevar libros de contabilidad. Posterior a llevar esos libros de contabilidad, debe emitir factura. En este caso, la mayoría de las empresas están obligadas a emitir facturación electrónica. Debe también llevar los libros de contabilidad, ya lo había mencionado, debe de pagar los impuestos, de liquidarlos, presentarlos, pagarlos, debe cumplir con los deberes formales si es agente retenedor, de certificar. Y la última, que también la establece la ley 580, es informar el cese de actividades. ¿A qué hace referencia a informar el cese de actividades? A que si la empresa deja de funcionar, sí o sí tiene que informar que a partir de esa fecha no va a continuar pagando sus obligaciones tributarias, mercantiles y todo lo demás que se derive de esta actividad comercial. Lo que quiere decir es que entra en un proceso de liquidación, y al entrar en un proceso de liquidación, pues tiene que cumplir con lo que debía de cumplir hasta la fecha, pero de ahí para adelante, pues ya hace un cese de actividades. ¿Qué no se consideran actos mercantiles? Dijimos que una actividad mercantil puede ser que tenga un establecimiento de comercio, que me registre ante la Cámara de Comercio o que lo anuncie al público. Sin embargo, hay algunas actividades que dicen, no, esto no es un acto mercantil. ¿Como cuáles? La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico. Si yo adquiero mis bienes para mi casa, pues yo no estoy haciendo un acto mercantil, estoy comprando un bien que voy a utilizar. La adquisición de bienes para producir obras artísticas tampoco se considera un acto mercantil. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque podemos en algún momento confundirnos en este tema. La enajenación que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en un estado natural, es decir, cuando la cosecha está en estado natural, no tiene transformación, no se considera un acto mercantil. Tampoco serán actos mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa, es decir, alguna modificación que se esté realizando esta cosecha no se considera un acto mercantil, a menos que ya se haya constituido una empresa y se esté dedicando a esta actividad. La adquisición hecha por funcionarios empleados públicos para fines de servicio público y la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Estas actividades no son consideradas actos mercantiles. Las demás son actos mercantiles. En cuanto al Código de Comercio, también habla un capítulo respecto a la propiedad intelectual. Resulta que la propiedad intelectual son aquellos derechos de autor que tengo por el tema de que he realizado algo que es de mi autoría, es de mi fui yo quien lo hice y por tanto si otra persona lo toma, pues debe de anunciarme a mí. Dentro de esa propiedad intelectual tenemos aquellos derechos de propiedad industrial entre los que figuran las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, los secretos comerciales, la obtención vegetal y las condiciones geográficas. Entonces, por eso cuando una empresa crece como por ejemplo Hamburguesas del Corral. Es una empresa grandísima que se destaca porque tiene pues su marca, tiene su receta y sus productos son muy ricos, aunque el costo pueda ser elevado, pero es muy rico lo que ellos venden allá. Entonces, como ellos ya tienen esa marca establecida, lo que deben de hacer es que si otra persona quiere reproducir esa marca, quiere reproducir esa receta, debe de adquirir un derecho.
y ese derecho se llama una adquisición de franquicia. Y ahí está respetando esos derechos de autor. Otro ejemplo es, por ejemplo, la fórmula para hacer la Coca-Cola. La fórmula para hacer la Coca-Cola, si alguien quiere hacer una Coca-Cola tal cual como se hace con la marca, con el mismo modelo de la botella y con los mismos ingredientes, pues tiene que adquirir ese derecho al dueño de la misma y pues también tener en cuenta esa propiedad intelectual que no es de ella. Precisamente por eso pues establece que las marcas hay que registrarlas, las patentes hay que registrarlas para que esa receta que yo tengo, que es muy buena, que me ha generado mucho éxito, no la tome otra persona y la vaya a reproducir como el nombre de otro y no el nombre de quien lo creó. También tenemos otro concepto en propiedad intelectual y son los derechos de autor y derechos conexos que guardan relación con las obras literarias y artísticas. Y ahí es muy importante tener en cuenta lo que nos dicen a nosotros cuando elaboramos un trabajo escrito. Y es que sí o sí siempre debemos de respetar los derechos de autor cuando voy a tomar dentro de mi trabajo alguna apreciación o algún concepto o alguna definición que no es mía, sino es de otra persona. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si yo estoy dando una definición de qué es tributo y no es mi definición, sino la definición de otra persona, pues tengo que colocar tomado o el autor es Pepito Pérez de tal año. Esto se llama respetar los derechos de autor y tener en cuenta esta legalidad que nos están dando respecto a la propiedad intelectual. En cuanto a obligaciones tributarias, recordemos que la obligación tributaria es toda aquella obligación que tiene la empresa para poder suplir esa necesidad del Estado para que funcione. Si usted como empresa está generando una actividad comercial y sobre esa actividad comercial está generando unos beneficios o unas rentas, pues tiene una obligación y es también aportar al Estado para que el Estado pueda funcionar con esos aportes que usted da a través de los impuestos. Y para que usted tenga en cuenta los impuestos o más bien las personas que ejercen una actividad mercantil tienen algunas obligaciones también a nivel tributario. Dentro de ellas está que se tiene que formalizar, emitir factura que ya lo habíamos mencionado, llevar libros de contabilidad, liquidar, declarar y pagar impuestos y informar el cese de actividades. Es decir, si yo dejo de funcionar, no solo le informo a Cámara de Comercio, le tengo que informar a todas las demás entidades para que no me vayan a sancionar por incumplimientos o no presentaciones en el futuro. En cuanto a los conceptos tributarios y elementos de los impuestos que ejercen una o que se derivan de la obligación tributaria, tenemos algo que son esos elementos básicos que complementan un impuesto como tal o que se requieren para que exista el impuesto. Dentro de ellos elementos está el sujeto activo. El sujeto activo, ¿quién es? El Estado, el que hace uso de esos recursos. Está el sujeto pasivo, que el sujeto pasivo como tal es la persona que desembolsa sus recursos de su bolsillo y se los paga al Estado. Está el hecho generador, que es aquella actividad que da pie para que se realice ese impuesto. Entonces, por ejemplo, las empresas que tienen obligatoriedad de declarar un impuesto que se llama impuesto de renta, el hecho generador de ese impuesto es la generación de una utilidad en el periodo. Claro está que si esa utilidad, o más bien en ese periodo me dio pérdida, pues me exigen que haga una declaración de ese impuesto sobre comparación patrimonial. Pero sí o sí, el hecho generador de ese impuesto, o lo que genera ese impuesto, es que haya habido una utilidad, una rentabilidad. Otro hecho generador del IVA, por ejemplo, el IVA lo dice, no, esta actividad que genera la obligatoriedad de cobrar el impuesto, pero resulta que para el IVA yo tengo tres conceptos que tengo que tener en cuenta, si son bienes y servicios grabados, bienes y servicios excluidos, bienes y servicios exentos. ¿Cuáles tienen un hecho generador? Los grabados y los exentos. Los excluidos no tienen hecho generador para el IVA, por tanto no generan ese impuesto. Pero el hecho es aquella actividad que genera la obligatoriedad de pagar el impuesto.
La base gravable es el valor sobre el cual voy a liquidar el impuesto y la tarifa, el porcentaje que exige la ley para pagar en este impuesto. Adicional, como comerciantes, también existe una potestad y es de ser agente retenedor. Cuando ejercemos actividades de compra y venta de algún artículo, la ley dice, sí, usted me va a pagar impuestos, pero para que usted no me pague los impuestos todos de una vez, le voy a dar la oportunidad de que me empiece a pagar los impuestos a través de algo que se llama mecanismo anticipado de un impuesto y eso son retenciones. Y váyamelos pagando paulatinamente para que el impacto a sus finanzas no sea tan fuerte, sino que usted pueda hacer una proyección a través de la cual me vaya cumpliendo con esta obligación. Entonces, para ello, a usted a través del RUT le va a aparecer una obligación que se llama aplicar retenciones en la fuente o retenciones en la fuente por IVA y por renta. Entonces, ese ser agente retenedor también le conlleva a unos deberes. Deberes como aplicar retenciones, es decir, existe una tabla de retenciones, existen unos conceptos que son compra y venta de algunos artículos o servicios. Si se pasan las bases mínimas para aplicar eso, usted sí o sí tiene que aplicar retención. Pero resulta que al aplicar esa retención, usted también tiene la obligatoriedad de sí o sí declarar esa retención. Y declarar la retención, ¿qué significa? Que usted a través de la página de la DIAN va y elabora el formulario o a través de la Secretaría, si es una retención de ICA, elabora el formulario de la retención, le dice a la entidad del Estado, mire, durante este mes hice compras por esto, apliqué retenciones por este valor. Ahora, señora entidad del Estado, le debo tanto por retenciones. Como le debo tanto, tengo que pagar automáticamente esa retención. Las retenciones en la fuente no las puedo quedar debiendo. El impuesto de renta es posible que diga, uy, este mes no me alcanza, lo voy a declarar y el mes siguiente lo pago con intereses de mora. Pero resulta que en la retención no se puede hacer eso. No se puede hacer eso, ¿por qué? Porque es que la retención es un valor que usted está pagando a nombre de un tercero. No es su plata, es la plata del tercero. Y usted no puede dejar de pagar eso porque ese tercero a usted ya le ha registrado que ese dinero usted se lo pagó al Estado. Entonces, sí o sí hay que pagarlas en el día en que se vence su obligatoriedad. Y por último, certificar las retenciones. ¿Qué significa certificar las retenciones? Que si usted le dejó de pagar a través de una operación de compra a un proveedor X cantidad de dinero, pues en el periodo que corresponda, si es de renta al final del año, usted le tiene que decir, señor Pepito Pérez, por todas las compras que le hice durante el año, le dejé de pagar tanto valor y este valor fue consignado a nombre suyo a través de declaración de retención en la fuente a la DIAN por tanto valor. ¿Listo? Y ese valor, ¿usted qué va a hacer? Como este es un anticipo de un impuesto, la persona a la cual le retuvieron le va a decir a la DIAN en su declaración de renta, mire, señor DIAN, yo por renta le debo tanto valor, pero resulta que la empresa me retuvo esto. Las empresas a las cuales yo les vendí me retuvieron tanto, o sea que le debo solo la diferencia. ¿Por qué? Porque a través de esas empresas que son agentes de retenedores, que le aplicaron las retenciones, usted fue abonando paulatinamente parte de ese impuesto. Y esas son las obligaciones del agente retenedor. Como tal, dentro de esta pequeña explicación que les acabo de realizar, enmarcamos todas esas obligaciones que se tienen como comerciantes y en cuanto al tema tributario, complementando un poquito lo que hemos trabajado durante las unidades anteriores. Espero pues que esto haya sido de mucha utilidad, que estos conceptos, que estas descripciones que tenemos en este momento también sean de mucho beneficio para ustedes. Recuerden el formulario o más bien el cuestionario para este
corte se cierra el 14 de mayo. Les deseo muchos éxitos y un excelente resultado en el mismo y que tengan una excelente noche. Muchas bendiciones para todos.